Y bueno, en temas de la Ciudad de México, la capital del país se prepara para proveer de energía limpia a luminarias, a edificios gubernamentales y al metro. ¿Sabe cómo? Enrique Muñiz nos tiene la información. Fue presentado el programa de habilitación de la planta de generación de energía Bordo Poniente etapa 4, con la cual se buscará generar electricidad limpia y poder encender 517,000 luminarias que conforman el alumbrado público de la Ciudad de México y 1,700 edificios públicos. Avanzar en cómo la Ciudad de México se convertiría en eso, en un proveedor de energía, de una energía limpia, para sustituir las energías tradicionales. ¿Cómo podemos llegar a esto que será prácticamente iluminar toda la Ciudad de México, iluminar todos sus edificios y darle energía al sistema de transporte colectivo metro? En 2010, el gobierno federal y central convinieron el cierre y clausura del Bordo Poniente para el aprovechamiento del biogás generado en los más de 4 millones de metros cuadrados que abarcan este lugar. La planta de tratamiento de lixiviados que se habilitará será la más grande del mundo, con capacidad de tratar 500 metros cúbicos por hora. El secretario de Energía y de Hacienda resaltaron las políticas ambientales impulsadas por la capital del país y destacó que este proyecto será capaz de producir 560 gigawatts horas por año. Es decir, 3.6 veces toda la electricidad generada en México con biogás el año pasado. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.